Continuamos. Ahora vamos a ver lo que nos compete a tres definiciones de economía de tres distintos autores. ¿Ya? Tenemos primero a Juan Bautista Say. Tenemos a Adam Smith. Y tenemos a Federico Engels. Tenemos a tres autores acerca de lo que van a hablar o van a definir a la economía. Por ejemplo, Juan Bautista Say dice que la economía es una ciencia de la distribución, que va a haber una distribución económica. Mientras que Adam Smith, que es considerado el padre de la economía, es considerado el padre de la economía, nos dice que la economía es una ciencia esas. Mientras que Federico Engels la define también como una ciencia, pero como una ciencia de la producción y distribución a través de las leyes económicas. Estos tres pensadores definen desde ese punto de vista a la economía. Ahora, la economía viene de dos raíces griegas. Viene de dos raíces. La primera raíz es oikos. Y la segunda viene a ser nomos. Oikos significa casa y nomos significa regla. Regla o administración. Por lo tanto, lo definimos como la regla o como la administración de la casa. Eso es lo que prácticamente va a definir a lo que es la economía en cuanto a las raíces griegas. Ahora, cuando nosotros hablamos de cuál es la división de la economía, lo vamos a ver desde dos puntos. La economía se divide en la economía positiva y la economía normativa. A su vez, la economía positiva se divide en economía descriptiva y teoría económica. Así se divide, mientras que la economía normativa se va a encargar de desarrollar el aspecto de qué es lo que pasaría. Miren, entonces tenemos así la división: economía positiva y economía normativa. La economía positiva se encarga de ver el aspecto económico tal y como está, tal y como es la venta de su producto, tal y como no cambia absolutamente nada, que se divide en una economía descriptiva
que es la que se encarga de la recolección de datos. Por ejemplo, el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, se encarga de ver las estadísticas a través de la recolección de información. ¿Cuáles son los distritos más pobres? ¿Cuáles son los distritos en donde la población, por ejemplo, es menor? En el último censo que se hizo para recolectar información, se pudo tener que en La Libertad somos 1.785.000 aproximadamente. Y la teoría económica, que a su vez se subdivide en la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se encarga de ver más que todo el proceso económico y toda la economía, pero a nivel nacional. Por ejemplo, un restaurante, una tienda peruana nacional, mientras que la macroeconomía se encarga de ver el proceso económico, pero a nivel internacional. Por ejemplo, un Plaza Vea, que no es de origen peruano, un Inca Pharma, por ejemplo, es una macroeconomía a gran escala. Ahora, la economía normativa, por lo contrario, se va a encargar de tratar de cambiar o manejar la economía. Porque como les mencionaba, la positiva estudia la economía tal como es. La normativa se encarga de buscarle proyecciones a la economía. Se encarga de cambiar la economía. Se encarga, por ejemplo, si el Banco Central de Reserva del Perú decide cambiar los billetes, lo puede hacer. Va a cambiar, puede modificar. Mientras que en la economía positiva no se cambia absolutamente nada. Ahora, hay tres elementos que se entienden o que se tienen para ver en la economía, que es qué producir, cómo producir y para qué producir. ¿Qué producir? Que es el objeto que yo voy a dar a conocer, cómo producir, qué es las herramientas que voy a utilizar y para qué producir, a quién va a ir determinado lo que yo quiero producir. Es así básicamente cómo podemos resumir la economía o la introducción a la economía política. Cualquier consulta